Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué grato es reencontrarnos, amigos, a través de la señal de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza. Y en este programa que ustedes conocen, Creed en sus profetas, tenemos la firme intención, el deseo, la necesidad de encontrar el consejo inspirado que ha sido presentado por Dios a través de los profetas. Primero, en su palabra, que es la regla totalmente infalible para nuestras normas de fe, de conducta, y el consejo inspirado que viene a través del espíritu de profecía. Para esta tarea nos congregamos siempre con mucha alegría, juntamente con el pastor Bruno Razo. Claro que sí, gracias Pastor Eber, y lo hacemos tomando un capítulo de la Biblia cada día, acompañando el programa de Reavivados por su palabra, pero ahora con comentarios y lecciones espirituales sacadas de ese capítulo en los escritos de Elena de White, de manera que Dios llega a nosotros reforzando, ampliando, profundizando su mensaje. Y hoy nos vamos a detener, a reflexionar sobre 1 Samuel capítulo 22, pero antes enviamos un abrazo de respeto, de cariño y del mejor de los deseos para todos nuestros amigos. Así es, pastor. Como mencionó, estamos en 1 Samuel 22 y aquí hay un relato un poco triste. Nosotros vemos la intervención de un hombre, encima extranjero, que trabajaba para Saúl, ¿no? Estaba al servicio de Saúl. Se trataba de Doeg, uno de estos hombres que su intervención maliciosa provocó una acción altamente dañina ante los ojos de Dios y también ante los ojos de la sociedad. ¿Cómo amplía Elena White este incidente? Bien, Elena de White lo cuenta así en Patriarcas y Profetas, en el libro. Afirmó Saúl a sus consejeros que se había tramado una conspiración contra él y ofreciéndoles ricos presentes y puestos de honor, los sobornó para que le revelaran quiénes entre su pueblo habían tratado amistosamente a David. Doeg, el edomita, se hizo delator. Movido por la ambición y la avaricia y por el odio al sacerdote que había reprobado sus pecados, Doeg dio parte de la visita de David a Ahimelech, presentando el asunto en forma tal que se encendiera la ira de Saúl contra el hombre de Dios.
La palabra de aquella lengua perversa, encendida por el mismo infierno, despertó las peores pasiones del corazón de Saúl. Loco de ira, declaró que debía perecer toda la familia del sacerdote, y el terrible decreto fue ejecutado. O sea, cómo una cosa va llevando a la otra, ¿no? La duda de Saúl, la envidia, la ambición del otro. Parece, alguien dijo que todas las personas tienen su precio, solo hay que averiguarlo, ¿no? Entonces ahí se juntó, ¿no? Uno que estaba listo para sobornar, el otro que estaba listo para ser comprado, el otro que tenía sus propias ambiciones. O sea, pero en el fondo que es una vida descentrada. Yo siempre digo eso, cuando Dios no está en el centro, la vida queda descentrada. Claro. Una rueda de bicicleta, si el eje no está en el centro, no tiene cómo. Entonces, la vida no tiene cómo cuando Dios no está en el centro. Aparecen toda serie de normalidades y todo puede pasar. La envidia, la ambición, el odio, el ataque y más todavía. O sea, todo puede pasar cuando nuestra vida no está centrada en Dios, porque solo Dios puede centrar nuestra vida. La lengua de Doeg, el edomita, dice que era una lengua perversa encendida por el mismo infierno. Y la Biblia dice cuánto daño podemos hacer con ese órgano tan pequeño como es la lengua, ¿no? Que uno puede aliviar, puede emitir palabras de paz, de reconciliación, de perdón, pero también puede generar odio, violencia, destrucción, enfermedad y la misma muerte. Sí, sin duda. Por eso dice que estaba movida por el mismo infierno. Qué cosa, ¿no? Gráfica, no hay cómo equivocarse. Ahora, la acción de Saúl, que fue promovida por esta lengua perversa y venenosa, fue ejecutar un juicio, obviamente que no le correspondía a Saúl, mandó matar al sacerdote y a toda su familia. Aquí cabe una pregunta: ¿quién estaba detrás de estas pérfidas acciones de Saúl? Te contesto con la respuesta de Elena de Huay. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, la pasó Saúl a filo de espada, a hombres, mujeres y niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Esto era lo que Saúl podía hacer bajo el dominio de Satanás. Cuando Dios declaró que la iniquidad de los amalecitas estaba rebosando y le ordenó que los destruyera totalmente, Saúl se creyó demasiado compasivo para ejecutar la sentencia divina y salvó lo que estaba dedicado a la destrucción. Pero ahora, sin ningún mandamiento de Dios, bajo la dirección de Satanás, podía dar muerte a los sacerdotes del Señor y llevar la ruina a los habitantes de Nob. Tal es la perversidad del corazón humano que ha rechazado la dirección de Dios. ¿Qué cosa? ¿Qué contraste, ¿no? Dice, en un momento en que Dios mismo pensó que la manera de terminar con el mal, la violencia, en grados tan extremos, era terminar, un juicio, ¿no? Emitir y ejecutar un juicio y terminar con aquella maldad, Saúl se pone en lado de Dios, evalúa y piensa que no es necesario, que se puede arreglar de otra manera. Ahora, con los sacerdotes de Dios, sin que mediara ninguna orden ni ningún mandamiento de parte del Señor, y sin que hubiera ningún motivo, porque no eran una amenaza en absoluto, ahora él hace esa matanza, ¿no? Qué contradictorio el hombre, ¿no? El hombre, estamos listos para rechazar lo que Dios con claridad nos dice, listos para hacer lo que yo quiero hacer, aunque se opone a la voluntad de Dios. Y después muchas veces de elegir mal, de actuar mal, de cosechar exclusivamente lo que sembramos, después allá en el final del camino, en medio del sufrimiento, el dolor, de la angustia, la gente suele decir, ¿y dónde está Dios? ¿No? O sea, encima después lo culpamos a Dios de todas las cosas desgraciadas que enfrentamos, que fue resultado de habernos independizado del consejo de Dios. O sea, Dios nos dice cómo actuar, nosotros actuamos a nuestra manera, generamos complicaciones y después le echamos a Dios la culpa
por esas complicaciones. Esa ha sido muchas veces la conducta, y yo insisto, no solo ha sido la conducta de ellos, sino que muchas veces es también, infelizmente, nuestra conducta. Por eso, más que echarle la culpa a Dios de las cosas que enfrentamos, ¿por qué mejor no pedirle que nos ayude a vivir a su manera? Y si así todo tenemos que enfrentar dificultades, las enfrentaremos con otras fuerzas, con otra compañía y con otra seguridad, además de evitarnos mucho dolor, que generalmente suele ser el resultado de habernos soltado de la mano del Señor. Qué triste que Saúl mostró una falsa misericordia cuando tenía que ser muy tajante en ejecutar la orden de Dios, porque ya había un juicio ejecutivo, porque Dios sabe la condición que tenían los amalecitas. Pero él, dándoselas de bueno por encima de Dios, más bueno que Dios, decide salvar a los amalecitas y ejecutar un juicio durísimo contra su propio pueblo y contra hombres de Dios. Sí, más que falsa misericordia es una vida centrada en uno, o sea, es su propia visión de hacer las cosas que o sea, nosotros la repasamos ahora y decimos, no tiene lógica, ¿cómo puede ser? Un simple razonamiento Claro. No da para perderse, pero cuando uno está enceguecido por su orgullo, no ve lo que hoy nosotros vemos con tanta claridad, con tanta facilidad de percibirlo, pero no nos apuremos a criticar, porque no sea que nosotros caigamos en el mismo pozo. Sin duda, estas advertencias nos ayudan mucho a centrar nuestra vida. Tenemos un consejo importante y enseguida volvemos. ¿Qué tal? Presta mucha atención a esta cita. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Qué lindo, ¿verdad? Esta cita tú la encuentras en el libro La Oración, escrito por Elena G. de White. No puedes perder este maravilloso libro de tu biblioteca personal. También, si te gustan las aplicaciones y la tecnología, descárgalo como Elena G. de White del App Store o del Play Store. Tenemos justo el momento oportuno para darles una invitación. Y la invitación es que nuestra vida pueda estar centrada en Dios, que Dios sea el centro de nuestra vida para que Él acomode todas las piezas, todos los sentimientos, los pensamientos y las acciones. Ahora vamos a orar. Señor, queremos ofrecerte, agradecidos y necesitados, el primer lugar y el centro de nuestra vida. Amén. Queremos que gobiernes, que reines y que conduzcas nuestra existencia solo por tus caminos. Bendice a todos nuestros amigos y también bendice a aquellos que todavía no han conocido la plenitud de tu palabra, para que puedan tener hoy la necesidad y la decisión de buscarte como nunca te buscaron. Y que esa búsqueda produzca un encuentro y consecuencias maravillosas. Pedimos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradecidos a Dios por haber tenido esta oportunidad de encontrarnos aquí en Creed en sus profetas, nos despedimos. Será hasta mañana.